Bien, este sería el enunciado. Me dice, primeramente, el circuito de la figura me está indicando esta figura, este circuito que tiene una fuente de corriente continua o una batería, tiene conectada una resistencia R1 y una resistencia R2, así como una resistencia R3, de la forma que podemos visualizar en la figura. Me dice que este circuito se encuentra inicialmente a una temperatura de 20 grados Celsius y para esa temperatura se cumple lo siguiente. La resistencia R3 absorbe una potencia de 3,0826 vatios y por la resistencia R2 circula una densidad de corriente igual a 0,290909 amperios sobre milímetro cuadrado. Está bien, o sea, primero aquí vamos a poner una pausa y vamos a explicar qué es lo que ocurre. Lo que me dice que inicialmente la temperatura del circuito está a 20 grados, quiere decir que cada uno de estos elementos, tanto la batería, la resistencia R1, la resistencia R3 y la resistencia R2, se encuentran a una temperatura de 20 grados Celsius. También, a su vez, me dice que cuando este circuito se encuentra a una temperatura de 20 grados, la resistencia R3 absorbe 3,80826 vatios y que sería esta, la resistencia R3, y por la resistencia R2 circula una corriente de 0,290909 amperios sobre milímetros cuadrados. ¿Está bien? Eso es todo lo que nosotros sabemos para un primer estado, que sería cuando el circuito se encuentra a la temperatura de 20 grados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, Me dice que el problema, luego de un tiempo, por el calentamiento interno del circuito, las resistencias R2 y R3 aumenta su temperatura hasta 60 grados Celsius. Y la resistencia R1 no sufrió cambio en su temperatura y que para estas condiciones se cumple lo siguiente. La caída de potencial en la resistencia 2 es de 8,7588 voltios. O sea, lo que me está diciendo es que dentro de este circuito, la resistencia R3 y la resistencia R2 sí sufrieron un cambio de temperatura debido al calentamiento del circuito. La resistencia R1 no sufrió ese cambio de temperatura por algún motivo, pero lo que sí cambió la configuración del circuito. Como saben, cuando una resistencia se le somete a una temperatura diferente, tiene una resistencia diferente, presenta una resistencia diferente. Entonces, eso es lo que cambió en este circuito, de tal manera que ahora el dato que me está dando es que la diferencia potencial en la resistencia R2 es de 8,7588 voltios. Y otros datos adicionales que me da el enunciado de este problema son que los datos constructivos de la resistencia R2 es una resistividad de 20 grados, o sea, una resistividad a 20 grados es igual a 35 por 10 a la menos 5 ohms por metro, o sea, ohms metro sería. Eso quiere decir que es un material que tiene esta resistividad a esta temperatura de 20 grados. Una sección transversal de 1 milímetro cuadrado y una longitud de esa resistencia R2 de 8,571 centímetros. Y te especifica que es un resistor cilíndrico. Ahora, también me da un último dato y me dice que la constante de temperatura para la resistencia R2 y R3 es de 0,2 por 10 a la menos 3, 1 sobre grados Celsius. Lo que me pide este problema es determinar la diferencia de potencial de la fuente de corriente continua o la batería, que sería esta diferencia de potencial. Bueno, entonces vamos a comenzar a
hacer ejercicio. Primero, voy a dejarle un tiempo para que copien el enunciado. Si me avisan. ¿Se ve bien? Bueno, le dejo un tiempo para que copien el enunciado o hagan una captura de pantalla para que visualicen bien los datos, el enunciado, todo lo que le hice. Bueno, esta sería la imagen del circuito. Es un circuito bastante sencillo. Lo que ocurre es un cambio de estado, es lo que se complica el circuito. Y bueno, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Ahí está. Bien, primeramente vamos a repasar algunas fórmulas que vamos a estar utilizando en este ejercicio y es útil que sepan. Aquí hay una fórmula que falta, pero primeramente, la diferencia, o más bien, la ecuación que tenemos por la ley de Ohm, que nos dice que la caída de tensión debido a que circula una corriente por una resistencia es igual a la corriente que circula por esa resistencia por la resistencia. ¿Está bien? También tenemos la ecuación que nos define la resistencia de corriente continua con respecto a los parámetros resistividad, la longitud y la sección de la resistencia. En este caso, los datos que me daban eran de la resistencia R2. También podemos acordarnos de la resistencia de cambio de estado, o la ecuación de cambio de estado, en donde me decía que cómo, cómo afectaba el cambio de temperatura a una resistencia. Para este caso tengo una resistencia inicial para un estado inicial y debido a un cambio de temperatura tengo una resistencia final para el estado final. Normalmente siempre se toma la resistencia del estado inicial como la temperatura de menor magnitud y la resistencia de estado final el que le corresponde a la temperatura de mayor magnitud o la mayor temperatura. Aquí también hace falta una última ecuación que es la ley de Joule, que nos dice que la potencia que absorbe una resistencia va a ser igual a la corriente que circula por la resistencia al cuadrado por la resistencia misma. Y estas son las cuatro ecuaciones que vamos a estar utilizando en este problema. Bien, entonces sería la ley de Ohm, la ecuación de resistencia de corriente continua, la ecuación de cambio de estado y la ley de Joule o la ecuación de pérdida, más bien, de la potencia que absorbe una resistencia. Bien, aquí ya les resumí los datos que vamos a tener, que vamos a estar usando. Básicamente discriminé los dos estados, el estado 1
y el estado 2. El estado 1 corresponde a la temperatura de 20 grados, donde aquí la resistencia R3 absorbe una potencia y por la corriente, perdón, por la resistencia R2 circula una densidad de corriente J2. En el estado 2, que es el que corresponde a la temperatura de 60 grados, porque me dice que el estado llega hasta la temperatura de 60 grados. No es que hay una diferencia o una amplitud de 60 grados, me dice que llega hasta 60 grados. Entonces, el estado 2 te presenta una temperatura de 60 grados Celsius. Y aquí lo único que me dice es que la resistencia R2 absorbe una potencia de 8,7588 vatios. Y también, como datos adicionales, tenemos los parámetros de la resistencia R2 y también que la constante de temperatura 2 va a ser igual también a la constante de temperatura 3. Perfecto. Entonces, ¿cómo encaramos el circuito? ¿Cómo encaramos el problema? Y bueno, primeramente vamos a dibujar y visualizar cada uno de los elementos del circuito. Tenemos la fuente de corriente continua, la resistencia R1. Aquí encontramos un nodo. Vamos a poner de otro color. Aquí se encuentra la resistencia R2. Y aquí se encuentra la resistencia R3. Algo que no me figura en el problema, pero nosotros podemos poner en donde sea, así como aplicamos la clase anterior, es la referencia de potencial cero, en donde lo único que hacemos es conectar la tierra a uno de los puntos del circuito. En este caso, conecto al punto del terminal negativo de la fuente de corriente continua o la batería. Bien, entonces, nosotros no tenemos el dato de la resistencia R1, no tenemos el dato de la resistencia R3, no tenemos el dato de la resistencia R2 y tampoco tenemos la diferencia potencial de la batería. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos unos datos complementarios en donde me dice la potencia que absorbe esta resistencia R3 para el estado 1 y una densidad de corriente que circula por esta resistencia R2. Lo primero que hay que notar es cuáles son las ecuaciones que nosotros podemos tener debido a la ley de Ohm y las ecuaciones de circuitos eléctricos. En este caso, como la resistencia R3 y R2, y eso quiero que me digan cómo están conectados esas dos resistencias. Lo pueden escribir también si quieren. Paralelo. Paralelo, perfecto. Como la resistencia R3 y R2 se encuentran en paralelo, entonces la caída de tensión de la resistencia R2 va a ser igual a la caída de tensión de la resistencia R3. R3. Lo que, si utilizamos la ecuación de la ley de Ohm, sería esta, nos queda que la corriente que pasa por la resistencia R2 por la resistencia R2 va a tener que ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 3 por la resistencia 3. Esa es una ecuación, esta es una primera ecuación que vamos a tener, que vamos a sacar de la ley de Ohm y la configuración misma del circuito. Ahora, ¿qué otra ecuación podemos sacar viendo el circuito? A ver si que me pueden ayudar. Ya vimos hacia esta parte del circuito. Pasemos hacia esta parte. ¿Qué datos podemos tener ahí? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es
relacionar también qué es lo que ocurre con la resistencia R1, viendo la ecuación de la ley de Ohm, y también visualizando algo particular que es este nodo que está aquí. Tenemos un nodo, entonces podemos evaluar la ley de Kirchhoff de corriente en ese nodo. Lo que me decía, vamos a poner por que es la ley de Kirchhoff de corriente, me decía que la corriente que circula por la resistencia 1, bueno, vamos a hacer, vemos que la sumatoria de las corrientes que entran al nodo van a ser igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. En este caso, vamos a visualizar cuáles son las corrientes, cuáles son los sentidos de las corrientes. En la resistencia R1 vamos a visualizar de esta manera. Esto puede ser genérico, yo voy a elegir tanto que se iba hacia la derecha como se iba hacia la izquierda. En este caso voy a elegir, ya que el terminal positivo se encuentra en este terminal, esta parte del circuito tiene un potencial positivo, por así decirlo, es más positivo, o sea, es mayor que esta parte del circuito. Entonces, voy a asumir que la corriente sale del terminal positivo, entonces va a tener este sentido de la resistencia R1. Como le dije, ese sentido en realidad es genérico. Lo único que va a ocurrir es que en el estudio esa corriente me va a salir negativa. Si una corriente me sale negativa, quiere decir que en realidad el sentido de la corriente es el opuesto al que yo supuse. En este caso yo supuse este sentido y me sale positivo, quiere decir que ese sentido está bien. Si el sentido, bueno, si el resultado me sale negativo de esa corriente, quiere decir que el sentido es el contrario. Bien. Y también voy a suponer que la corriente que circula por la resistencia R2 va a ser de arriba para abajo, como les indiqué aquí la densidad de corriente. Y la corriente que circula por la resistencia R3 va a ser aquí, también va a ser de arriba para abajo. Entonces, ¿cuáles son las corrientes que entran al nodo? Sería la corriente 1. ¿Cuáles son las corrientes que salen del nodo? Sería tanto I2 y vamos a sumarle I3, porque estas dos corrientes salen del nodo. Entonces, esta es la segunda ecuación que nos queda por las leyes de los circuitos. También podemos sacar una tercera ecuación viendo la resistencia R1 y suponiendo que en este punto, voy a poner eso de verde, en este nodo y todos los conductores que están con contacto a este nodo va a tener una tensión, llamarle Bx, en donde si analizamos la corriente, la resistencia R1 y vemos su caída de tensión de esta resistencia R1, nos queda que va a ser igual a la corriente que circula por R1 por la resistencia R1. Y aquí también podemos visualizar que esta diferencia de la resistencia R1 no es otra cosa que la tensión o la diferencia de potencial de la batería, que sería lo que ocurre en este punto, menos el potencial Vx indique aquí. Vx. Y esta sería una tercera ecuación. Tenemos. Profe, ¿puedes volver a explicar la ecuación 3? Bueno, está bien. Yo creo que lo que confunde sería este término que está aquí y también este término que está aquí. Básicamente lo que yo hice es analizar lo que ocurre en la resistencia R1.
Este sería R1. Como nosotros sabemos que la resistencia R1, así como todo elemento eléctrico, tiene una tensión o un potencial de entrada y un potencial de salida. Si es que hay una diferencia de potencial, o sea, si es que VE es diferente a VS, va a haber una corriente. Y si es que VE es mayor que VS, va a haber una corriente y sabemos que el sentido de la corriente va a ser así. ¿Está bien? Siempre la corriente va del potencial mayor al potencial menor. Entonces, lo que yo hice básicamente aquí es decir, o sea, utilizar la ecuación de la ley de Ohm, que sabemos que delta V, que ocurre en R, esto va a ser igual a VE menos VS, va a ser igual al valor que circula por esta resistencia, que sería I, por la resistencia R1. Ahora, ¿por qué este V de entrada es igual a V de la batería? ¿Y por qué este VS es igual a esta VX? Eso solamente es lo complicado de ver. Primero, el más fácil, VS porque es igual a VX, porque es el mismo punto. Yo supuse aquí un valor de VX, un valor de potencial que presenta este nodo amarillo que vemos aquí. Ese nodo amarillo coincide, ese nodo amarillo coincide con el terminal de salida de la resistencia R1. Entonces van a tener mismo, o sea, al estar en contacto, van a tener mismo nivel de potencial. Ahora, eso quiere decir que si visualizamos el terminal de entrada, va a tener un potencial, vamos a llamarle V, ¿está bien? Y si vemos el terminal positivo de la batería, va a tener un terminal V positivo, ¿está bien? Entonces, de primera nosotros vemos que V positivo va a ser igual a VE, por lo mismo que ocurrió aquí, porque están en contacto y son básicamente el mismo punto. Este terminal, vemos aquí, está en contacto con este terminal que está aquí. Entonces va a ocurrir esto que está aquí. Ahora, ¿a qué es igual B positivo? Como yo puse la referencia en este punto específico, quiere decir que todos estos puntos que están en contacto, tanto el terminal de salida de la resistencia R2, el terminal de salida de la resistencia R3 y el terminal negativo de la batería, van a tener potencial cero. Eso quiere decir que B negativo va a ser igual a cero. Y ahora, ¿cuál es la tensión o la diferencia potencial de la batería? Voy a poner acá abajo para que no sé dónde se lo. El delta V de la batería va a ser igual a V positivo menos V negativo. Esto es por definición de todo elemento eléctrico. Yo estoy analizando una diferencia entre dos terminales y esto va a ser, como tengo el terminal positivo y el terminal negativo, entonces esta diferencia de potencial de la batería va a ser la diferencia del potencial positivo menos el potencial negativo. Pero como el potencial, imagina, el terminal negativo está en referencia a cero, entonces esto va a ser igual a cero, como sea que les mostré aquí. Quedando, entonces, B positivo igual a delta V de la batería, que es lo que me pide el problema. ¿Y qué más? Y esta ecuación que vemos aquí, el terminal positivo de la batería va a ser igual al potencial del terminal de entrada de la resistencia, que sería, vemos esta ecuación, esto. Entonces, esto es igual a esto, pero como esto es igual a esto, entonces esto va a ser igual a delta V de la batería. Y ahí es como se explica esta ecuación 3. Yo me salté algunos pasos más porque tipo era justamente explicar toda esta parte.
Pero así es como se explica esto. ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó bien. Vale. Bien. Estoy viendo nomás las preguntas. La ley no, profe. Bueno, eso puede ser. Sí. Es la ley no. O sea, LKC básicamente también se puede decir como la ley de nodos de, de los circuitos. Bien, entonces nos quedamos con estas ecuaciones. No, cálculo si lo olvidé eliminar. Y ahora lo que también podemos determinar es una última ecuación. Como sabemos que delta B R2 es igual a delta B R3. Esto es dx menos de, vamos a llamarle 0, o B de referencia, como de 0 es 0, que la tensión de referencia, entonces dx va a ser igual a tanto la caída de tensión de la resistencia R2 como la caída de tensión de la resistencia R3. Esto básicamente es por lo mismo que les expliqué recién. Este terminal, que está conectado a tierra, va a tener un potencial 0. Y todos los conductores o todos los terminales que se conecten a esa referencia de tierra van a tener también un potencial 0. Entonces, el potencial, bueno, la referencia de salida, el potencial de salida de la resistencia R2 va a tener un potencial igual a 0, así como el potencial de salida de la resistencia R3 también va a tener un potencial 0 porque se está conectando a mi referencia, que es la Tierra. De tal manera que si evalúo la diferencia de potencial en la resistencia R2 de este terminal a este otro terminal, me va a quedar que esa diferencia de potencial es igual a B. Si hago lo mismo con la resistencia R3, la diferencia de potencial entre el terminal de entrada y el terminal de salida de la resistencia R3 va a ser igual también a B. Y esta sería la última ecuación que está aquí, que se relaciona con la ecuación 3, porque aquí tengo esta variable B. Entonces, estas serían las 4 ecuaciones que podemos sacar del circuito eléctrico. Esta, la primera. Esta, esta. Bueno, ahora entonces vamos a utilizar los datos. Primeramente podemos determinar la resistencia R3, ya que para determinar cualquier resistencia en corriente continua necesitamos utilizar esta ecuación y necesitamos la resistividad, la longitud y la sección del conductor. ¿Tenemos esos datos? Vamos a ver. La resistencia de R2 me dice la resistividad, tengo. La sección, tengo. Y la longitud, tengo. ¿Puedo determinar la resistencia 2? Puedo determinar la resistencia de R2. Entonces, la resistencia, vamos a ver aquí, terminando. R2. R2 va a ser igual a la ecuación que vemos así. Va a ser la resistividad 2. Esto va a ser a una temperatura de 20 grados por ende. Esta resistencia va a ser una resistencia a 20 grados. A esto le hay que multiplicar la longitud y hay que dividir la sección. Bien,
vamos a agarrar la calculadora y vamos a ver en qué unidad de medida están mis datos. La resistividad está en sistema internacional, está en ohm y metro, entonces agarramos y ponemos así directo. Por ahí menos 5. Ahora, a esto hay que multiplicarle la longitud, que la longitud también me daba, no, esto me daba en centímetros. Habría que aclarar eso. Sí, me da en centímetros. Entonces hay que multiplicarle por 8,571 dividido 100. Y la sección me está dando en milímetros cuadrados. Entonces hay que cambiar a metros cuadrados. Hay que dividir entre 1000 cuadrados. Sería 1 1000 cuadrados. Y me queda una resistencia R2 igual a 29,9985 que podemos aproximar a 30. ¿Qué cosa? Si utilice todo en el sistema internacional, tanto la sección, la resistividad y la longitud, esto va a ser 30 ohms. Y así. Entonces tenemos ya la resistencia de R2 para el estado 1. Sería a temperatura de 20 grados Celsius. Aquí. Bueno, esto queda concluido. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Vamos a ver específicamente que utilizamos estos parámetros. Ahora vamos a ver lo que ocurre en el estado 1. Esto va a ser mi centro de estudio. Me dice que por la resistencia R2, la resistencia que determinamos recién, circula una densidad de corriente de 0,290909 amperios sobre milímetros cuadrados. Ahora, si por esta resistencia R2 circula una densidad de corriente, J2, que esto no es otra cosa que la corriente que circula por R2 sobre la sección 2 de la resistencia R2. ¿Nosotros tenemos la sección de la resistencia R2? Sí, sí tenemos. Entonces, esta ecuación nos puede quedar de esta manera. Podemos determinar la corriente que circula por R2, que sería la densidad de corriente que tenemos por la sección 2. En este caso vamos a ver en qué unidad de medida nos está dando la densidad de corriente. Nos está dando en amperios por milímetro cuadrado. Y la sección nos está dando en milímetros cuadrados. Entonces, de tal manera que si nosotros multiplicamos esta sección, así como está, con el valor de 1 milímetro cuadrado, a esta densidad corriente, que es 0,290909, nos va a dar la corriente en amperios que circula por la resistencia R2. Que esto va a ser 0,290909 amperios, ya que esto era 1. Por otro problema. Entonces, al tener la resistencia R2 y tener el valor de corriente que circula por esa resistencia R2, podemos determinar la diferencia de potencial de R2, que esto sabemos que era igual a Dx, y también sabemos que era igual a delta V R3. Esto va a ser igual a la corriente 2 por la resistencia 2. ¿Cuánto sale esto? Es multiplicar 0,290909 por 30, que es la resistencia. Y me sale una corriente de 8,72. Bueno, otro decimal más, 72 amperios. Bueno, con eso tenemos la caída de tensión y ya tenemos el valor de Bx y la caída de tensión también de la resistencia R3. Y este estudio ya está. Lógico, esto es siempre viendo el estado
inicial, bueno, aquí, estado 1, que es lo que corresponde a la temperatura de 20 grados. Bueno, ¿qué más sabíamos del estado 1? Es que la potencia R3 absorbía una potencia que vemos aquí, PR3, donde la potencia de toda resistencia, la potencia que absorbe una resistencia eléctrica, es igual a la corriente que circula por esa resistencia al cuadrado por la resistencia que tenemos. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto y no tenemos ni la corriente ni la resistencia R3. Pero hay otra forma de expresar a esta ecuación si es que utilizamos a su vez la ley de Ohm aquí adentro y vemos que la corriente es igual a la diferencia de tensión dividida la resistencia. Entonces, esta ecuación también puede ser expresada como delta V de la resistencia, en este caso la 3, sobre R3, donde la diferencia de potencial de la resistencia R3 tiene que estar elevado al cuadrado. Donde aquí sí tenemos este dato y tenemos este dato. Entonces podemos determinar la resistencia R3 de esta ecuación, donde R3 va a ser igual a delta V R cuadrado sobre la potencia R3. ¿Esto cuánto sale? La potencia era 3,8. 26. Y la diferencia de potencial era de... yo puse acá amperios. Te da tan mal. Este ponía esta mal. Ese es el voltio. Bueno, entonces tiene que ser 0,72 al cuadrado. Y esto me sale una resistencia de 19,9999. Entonces podemos decir que es una resistencia de 20. Ok, dando un poco dormidito, pero sí. Y así estamos. Entonces, ahora tenemos también la resistencia R3. Al tener la resistencia R3, tener la caída de tensión de la resistencia R3, ¿qué podemos hacer? Podemos determinar también la corriente que circula por R3, delta V de R3 sobre R3. Que sería 8,72 dividido 20, que es 0,43. 636. Este sí está en amperios. Hola, ¿se me escucha? Creo que sí me escucha. Bueno, ya que tengo la corriente de R3, tengo la tensión de R3, tengo la resistencia de R3, entonces el estudio de R3 también ya está terminado, así como R2. Lo que podemos hacer ahora es el estudio de R1, específicamente utilizar esta ecuación está aquí. Entonces,
me va a quedar, primeramente, utilizando la ecuación, la 2, nos queda que la corriente I1 va a ser igual a la suma de las corrientes I2 más I3. ¿Tengo la corriente I2? Sí tengo. 0,2909. ¿Tengo la corriente I3? También tengo 0,4363. Entonces puedo determinar la corriente I1 y esto va a ser igual a 0,290909 más 0,43. Y esto es igual a 0,7272. Ahora, ¿qué pasa en la resistencia R1? No me da información de la potencia que absorbe la resistencia R1, no me da la información de la caída de tensión de la resistencia R1 y tampoco me da la información de la resistencia R1. Entonces, esta ecuación 3 podemos dejar en función a la corriente que determinamos aquí recientemente. Entonces, vamos a dejar esta ecuación de la siguiente forma. Vamos a llamarle V simplemente a la tensión de la batería, menos Vx va a ser igual a la corriente 1 del estado en 20 grados por la resistencia 1. Aquí, ya que estoy poniendo el parámetro 20 grados, entonces el parámetro que va a cambiar sería la tensión Vx, que también va a ser a 20 grados. Y esta sería más o menos mi ecuación. Bueno, ese sería todo el estado, sería todo el estudio del estado 2, perdón, estado 1. Y ahora vamos a hacer el estudio del estado 2, que es el que corresponde a la temperatura de 60. Primero, si tenemos la resistencia R2 y la resistencia R3, nosotros podemos utilizar esta ecuación de cambio de estado. Entonces, me va a quedar que la resistencia R2 a una temperatura de 60 grados va a ser igual a la resistencia R2 a una temperatura de 20 grados por 1 más la constante de temperatura por la diferencia de temperatura que ocurrió entre un estado y otro. Como el estado final se encuentra a una temperatura de 60 grados y el estado inicial se encuentra a una temperatura de 20 grados, entonces la diferencia de temperatura va a ser de 40 grados. Y con esto puedo determinar tanto la resistencia R2 y la resistencia R3 para el estado final, que es el estado de 60 grados. Entonces, la resistencia R2 era 30 por 1 más alfa, 0,2, por ahí la tenemos. Por 40. Me sale que esto es igual a 30,24. Hubo un pequeño aumento. Ohms. Y la resistencia R3 serían los mismos parámetros, ya que tiene misma constante de temperatura, pero por 20, ya que la resistencia R3 es igual a 20. Entonces esto va a salir, como me sale, 20,16 ohms. Y así. Ahora ya tengo todos los datos, vamos bien. Tengo el dato de R2 y R3 para el estado 2. Y voy a ver el dato que me daba del estado 2. El estado 2 me decía que la resistencia R2 absorbe esta potencia que es 8,7588 vatios. Entonces, con ello puedo determinar la corriente que circula por dicha resistencia.
¿Cómo sabíamos? Por la ecuación de la potencia de la resistencia igual a la corriente que circula por la resistencia al cuadrado por la resistencia. En este caso va a ser todo para la resistencia R2, entonces la corriente 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de R2 sobre R2. Que esto me sale 8,7588 dividido esta resistencia que terminamos aquí, porque la resistencia del estado 2, 30,24, y hacemos la raíz cuadrada, que nos sale una corriente de 0,5381 amperes. Bien, anteriormente en la resistencia R2 tenía una corriente de 0,29 y ahora tengo una corriente de 0,53. Tengo un aumento de esa corriente. Pero tengo un aumento de la temperatura. ¿Está bien? Ahora, con esta corriente puedo determinar la diferencia de potencial de la resistencia R2, que va a ser igual a I2 por R2. Va a ser 0,5381 por 30,24. Y eso sale 16,27. Perdón. Voy a verificar mis datos, así que paso mis valores y también. Y tengo sale una tensión de 16,26 voltios. Bueno, entonces, al tener delta V R2, también tenemos Vx, lógico para el estado de 60 grados, y también tenemos delta V R3, también para la temperatura de 60 grados. De aquí, al tener la delta V R3 y tener la resistencia R3, ¿qué podemos hacer? Determinar la corriente que circula R3. Y esto nos sale 6,27 dividido 20,16. Siempre, acuérdense que tenemos que utilizar esta resistencia R3 ahora porque estamos en el estado 2. Y sale 0,807. También por la ecuación de nodos, la ley de Kirchhoff de corriente, sabemos que la corriente I1 vuelve a ser, siempre va a ser I2 más I3 por la configuración nodo. Entonces esto va a ser igual a 0,807 más 0,5381. Y sale 1,34. Amperios. Perfecto. Ahora, si tenemos el valor de Px, tenemos el valor de la corriente I1, entonces también podemos relacionar nuevamente la siguiente ecuación utilizando la resistencia R1. Sabemos que V de la batería menos Vx ahora en 60 grados va a ser igual
a la resistencia R1, que no varió su valor por el dato que me da el problema, por la corriente que circula en la resistencia 1 a 20 grados. Así cambió su valor. Así. Y esto es una ecuación que podemos llamarle doble asterisco, donde entre la ecuación asterisco tenemos este dato y tenemos este otro dato. Lo que no tenemos es esto y esto. Sería B de la batería. Y de la otra ecuación, lo que tenemos es esto y esto. Y lo que no tenemos son los mismos, las mismas variables, son las mismas incógnitas, que son la resistencia R1 y la diferencia de potencia de la batería. Lo que tenemos que hacer entonces es despejar aquí la resistencia R1 de una ecuación u otra y llevar a la opuesta. Entonces vamos a utilizar esta ecuación que tenemos aquí, R1, entonces va a ser igual a de la batería menos Bx a 60 grados sobre la corriente 1 a 60 grados. Y de esta ecuación vamos a llevar a la ecuación así. Y ahí ya podemos resolver el problema o terminar el problema. Nos va a quedar B de la batería menos Bx a 20 grados es igual a la corriente 1 a 20 grados por la resistencia R1, que es igual a esto. Vamos a poner otro color. Vamos a hacer B de la batería, que es lo que nosotros queremos terminar, menos Bx 60 grados sobre la corriente I1 60 grados. Así. Bueno, lo que tenemos que despejar aquí es esta B de la batería, de esta única ecuación que tenemos aquí. Si mal me acuerdo, B de la batería salía a 16 voltios. Confirmen eso más tarde, pero aquí básicamente termina el problema. Entonces vieron como un circuito bastante sencillo, que era este circuito que está aquí, este circuito que está aquí, se pudo complicar de manera muy grande cuando, por ejemplo, realizamos conceptos de cambio de temperatura y cambio de estado. Y también de la manera que nos dio y nos presentó el problema. También el problema podía decirnos o preguntarnos cuál es la resistencia equivalente del sistema en el estado 1 y en el estado 2, y ahí simplemente teníamos que reducir estas resistencias R2, R3, y teníamos que reducir también con la resistencia R1 para determinar la resistencia equivalente en los terminales de la fuente de corriente continua. Y así sucesivamente. Podía extenderse un poco más este ejercicio, y les recomiendo que puedan determinar todos los parámetros completamente, tanto resistencia equivalente, y también voy a preguntar la potencia que absorbe la resistencia R1 en el estado inicial y final, y así sucesivamente. Muchas formas y muchas otras preguntas también podría añadir este problema. Y aquí es donde termina el problema. Al tener esta ecuación, despejamos simplemente delta de la batería y termina